esta mañana en su nombre santo y bendito. Amén. Soberano y eterno Salvador Jesús de la gloria, Padre celestial. Libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 7. Jueces, capítulo 9, versículo 7. Cuando hayan encontrado, me regalan un amén. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor: cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Demos gloria a Dios. Siéntese, tenga la amabilidad. Gloria al Señor Jesús. Vamos a reflexionar, hermanos, unos minutos acerca del tema: ¿qué tengo yo para ofrecer? Amén. ¿Qué tengo yo para ofrecer? La palabra de Jotán, hablando acerca de esta parábola que pronuncia la Biblia, había una incógnita. Dice que Jotán fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzó la voz y empezó a proyectar aquella parábola hacia quienes los escuchaban. El narrador de esta fábula es Jotán, el hermano menor de Abimelech. Esto es la parábola que se incluye. Si usted quiere comprender aún más el texto, empieza a leer desde el capítulo 9 y comprenderá que Abimelech, un hombre quien se había escondido para salvarse de la matanza realizada por su hermano mayor, quien con tal de acumular el poder en sí mismo, había asesinado a todo el clan familiar. Abimelech quería apoderarse del pueblo y del reino, y por causa del poderío y de la gobernación mandó a matar a toda su familia. Pero dice que de todos ellos, Jotán tuvo que esconderse para salvaguardar su vida. Y entonces dice que Abimelech acabó con su familia y los consideró como peligrosos para sus planes políticos. En esta fábula o en esta parábola intervienen los árboles más típicos de la tierra santa. El olivo se pronunció, la higuera se pronuncia, la vid se pronuncia ante quienes las demás plantas le solicitan. Y uno a uno hablan acerca del reinado entre los árboles. Entre todas las candidatas estaba la higuera, estaba la vid, estaba el olivo,
y de ahí no se escapaba aún hasta la zarza. Se solicitaba quien reinara sobre los árboles, quien fuera el rey sobre la naturaleza. Pero cada una de ellas se enfocaba en las opciones que tenía para poder brindar. Sin embargo, cada una de estas especies estaban muy feliz realizando lo que producían a favor del hombre y de no ser idolatrados por las demás plantas. Solo quedaba la zarza. La zarza, una de las plantas más inútiles. La zarza, la planta de menor valor, que pretenden que todos los árboles se dobleguen hacia su poca estatura y hasta los bellísimos y valiosos cedros del Líbano, y tendrán que idolatrarla. La zarza en la fábula empieza a mostrar la vida del rey Abimelech, que acabando con todo su hogar y con toda su familia, empieza a mostrar la inquebrantable voluntad de poder sobre cualquier costo. Abimelech quería el reinado al precio que fuera. Abimelech quería el reinado no importando le tocara pasar sobre cualquiera. Abimelech quería el reinado no importando si le tocase acabar con su propio hogar, con sus propios hermanos, con su propia familia. Pero dice que de todos ellos Jotán se esconde de la ira de su hermano para acabarlos. Pero llega el momento en que Jotán se levanta sobre la cumbre de Gerizim y habla con el pueblo. El pueblo quería rey, pero Abimelech se levanta sobre un gobernador insólito, queriendo reinar sobre el pueblo, quizás sin las capacidades, no importando pasar lo que tuviera que pasar y sobre quién tuviera que pasar. Empieza a hablar del buen olivo. El buen olivo, como lo describe la parábola, era uno de los árboles más valiosos para ellos. Crece lentamente, pero dura siglos. Alcanza entre 6 a 8 metros de altura. El tronco en sí es corto. El tronco es nudoso, reducido, desprendiendo muchas ramas, y de las raíces nacen retoños alrededor del tronco. Y la parábola nos nombra distintas clases de árboles, las cuales eran candidatas para ser rey entre ellos mismos, pero habían unos que se destacaban más sobre los otros. Y entonces la parábola empieza a mostrarnos de alguna forma lo que quería Abimelech para llegar a reinar sobre el pueblo. Si de pronto tenía o si de pronto no tenía, no le importaba, esa era la historia. Pero la historia nos muestra algo más especial. Y es que también el Señor se ha provisto y el Señor ha querido que de alguna forma el hombre tenga en sí algo para servirle al Señor. Y Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con talentos, con dones, con prodigios para poderle servir a Dios. Pero hay cosas en la vida que nos lleva a que el mundo en sí es un vil reinado. ¿Quién puede reinar sobre el mundo? La palabra del Señor habla sobre el rey de este mundo, siendo Satanás. Y empezamos a entender algo en la circunstancia de que se nos empieza a mostrar las adversidades, que en nosotros hay propósito de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, queriendo comprender que si algo tenemos en la vida es algo que entregarle al Señor. Dios nos ha llamado, pero mire, desde un comienzo, ¿qué teníamos nosotros para entregarle a Dios? El propósito al cual Dios nos llamó y el propósito al cual Dios nos escogió para venir a rendirle a Él obediencia,
para venir a rendirle a Él culto, para venir a rendirle a Él todo lo más hermoso de la vida. Y entonces el enemigo empieza a ver algo tan especial en la vida del creyente y en la vida del cristiano, que quiere mostrarle a un mundo para su reinado y para entregarle lo más hermoso que Dios nos ha dado. Pero si Dios nos ha dotado a nosotros con todo lo que es importante para la honra y la adoración, es para que se lo entreguemos solamente a Él y nadie más que a Él. Solamente Él se merece el honor. Solamente el Señor nos ha creado con el propósito de un pueblo que sea capaz de adorarlo. Sobre el propósito de que haya un pueblo que sea capaz de honrarlo. Pero ¿cómo llegamos nosotros a la vida cristiana? Quizás un corazón vacío, quizás una vida perdida, quizás una vida amargada, quizás una vida llevada por las corrientes de la vida. Y Dios empezó a hacer una obra tan perfecta en nosotros. Y empezó a hacer una renovación en nuestra vida. Tanto así que nos ha dotado de cosas tan especiales y de cosas tan maravillosas, para que usted comprenda que lo que usted tiene en esta mañana, el mundo miserable no es capaz ni es merecedor de que usted le entregue lo que Dios le ha dado a su vida. Aunque el mundo se levanta con un propósito y el rey de este mundo se levanta con el propósito de hacer caer y de quitarle lo que usted tiene, pueda comprender algo, que el día en que llegamos a este bendito evangelio, traímos un corazón vacío, traíamos una vida sin sentido, traíamos una vida sin esperanza. Pero cuando Él entró a nuestra vida, empezó a tomar esos pequeños regalos y a llenar nuestra vida de bendición, a llenar nuestra vida de prodigio, a llenar nuestra vida de milagro, a llenar nuestra vida de todo lo bueno. Por eso el profeta habla: cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestra tristeza en gozo, cambió nuestra muerte en vida y cambió lo que no había bueno en nosotros, para que hoy usted pueda acercarse al Redentor de la vida y poderle ofrecer como ofrenda un corazón lleno, hermano, un corazón lleno de bendiciones, de dones, de talentos, de tanto que lo que usted tiene es anhelado por un mundo que necesita robarle lo que un día Dios te entregó. Y entonces eso pasa con la parábola. Este hombre, Abimelech, quiso robar todo, y a precio que sea, pero se levanta Jotán diciendo: oiga, entre los árboles se levantan hombres hablando de queriendo a un rey, pero dice que se acercan de un momento a la higuera. Y respondiendo, diciendo a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura, he de dejar mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron los árboles a aquella higuera: reina sobre nosotros. Pues la higuera es un árbol de hojas poco durables. La higuera es un árbol de ramas irregulares, de ramas curvadas. Y cuando empezamos a mirar la higuera, yo empiezo a compararla con ese cristiano que es un líder durable, o es un líder que poco permanece. La higuera, hasta que el reino, dice el árbol, comprende las hojas durables, irregulares, hojas curvadas. Ese es el líder que de pronto está en la mañana, pero en la tarde no está. Es un cristiano inestable, es un cristiano que de pronto le sirve a Dios por un momento, pero por otro momento no. Desde la antigüedad, de la higuera se aprecia por el fruto.
su frondosa sombra crece lentamente y podemos ver cómo los hombres en sus buenos momentos dan buenos frutos. El buen cristiano en un buen momento sabe producir. El buen creyente en un buen momento sabe ser cristiano. Pero dice que crecen lentamente, y los hombres que en momentos dan buenos frutos son buenos servidores. Gloria a Dios por ellos. Y son sombras para aquellos que un día necesitaron de un consejo, de una voz, de algo de esperanza. En la vida espiritual es un creyente que crece poco a poco. El fruto de la higuera son pequeñas, son verdes, son duros, no son comestibles. Y de esta clase de creyente en su momento de desánimo o de invierno, su fruto es poco, se desanima fácilmente. Ya no es esa sombra que puede acoger al que lo necesita. Aunque la higuera es uno de los frutos más dulces de Israel, era medicina, es la dulzura para la curación de las heridas. Dependían de la higuera era la mata, la hoja, para poder hacer la cura, la sanidad para las heridas. Pero ante tal ofrecimiento, es ese líder que ante sus debilidades, es ese líder que ante sus fallas, es un siervo que produce bendición y dulzura para la iglesia, que trae medicina y la pone al servicio de Dios y de la iglesia, y que no se deja llevar de las cosas del mundo a lo que el diablo le ofrece. Cuando se habla de la higuera, se habla de aquella que puede decir en algún momento, respondiendo a la higuera, dijo: he de dejar mi dulzura, he de dejar mi buen fruto para ser grande entre los árboles. No. Y aquí hay higueras que se han levantado muchas veces desanimados, muchas veces quizás no teniendo poco para ofrecer, de ese creyente que el fruto es un poco, de que se desanima fácilmente, de que no es constante, pero aún así tiene una dulzura para traérsela al Rey de Reyes y para ofrecérsela a Él. Aunque muchas veces es aquel clase de cristiano que quizás poco perdura, pero cuando llega a la iglesia trae bendición, que cuando llega a la iglesia trae dulzura, que cuando llega a la iglesia trae sanidad, de que es una sombra para muchos, de que tiene palabra de esperanza para quien lo necesita. Dijeron pues los árboles a la vid: ven tú, reina, sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir ser grande entre los árboles. Dijeron los árboles a la vid: ven, anda, tu reina sobre nosotros. La vid es la planta delgada que se arrastra por el suelo y sube apoyándose por medio de los zarcillos. Ese creyente que en medio de las dificultades progresan, aunque tengan que apoyarse de varias cosas, pero ahí están. Es ese creyente que aunque con problemas y dificultades, pero ahí sigue permaneciendo. Es ese creyente que aunque hay momentos de dificultad, que aunque todo parezca acabarse, pero aún siempre ha permanecido creyendo en el Dios de la gracia y creyendo en el Dios de la misericordia. El fruto de la vid es un alimento de primera necesidad para el pueblo. De ese
se producía la miel de oveja, de uva, perdón. De esa vid se produce la medicina. Y lo más importante de esa vid, permanece la viña. Y es ese creyente que pese a todo lo que tenga que pasar, siempre crece en medio de la necesidad. Y su fruto trae alegría al pueblo. Y no deja su liderazgo por servir a las cosas del mundo. Esa vida, hermano, aunque es sufrida, ese creyente que permanece como la vid, quizás arrastrándose en problemas, en dificultades, en necesidades, pero este ha comprendido que su vid, que su viña, que su viñedo, que esa esencia, que ese mosto que tiene, es algo que le sirve al hombre y al Creador. Por eso muchos entienden. Y entienda algo usted en esta mañana, que aquí todos hemos tenido dificultades. Y aquí muchos andamos como esa vid, creciendo por los rastrojos, creciendo en medio del problema, creciendo en medio de la escasez, creciendo en medio de la dificultad. Pero si hay algo que he aprendido, es que Dios es la provisión de toda la vida. Es que Dios es el creador de nosotros. Que aunque todo sea difícil, que aunque todo sea por momentos de adversidad, pero no importa, ahí está y ahí permanece. Y cuando llega a este lugar, sabe que tiene un aroma, un vino agradable para entregárselo al Señor. Por eso esta dice: ¿acaso he de dejar mi mosto con el que le sirvo a Dios y a los hombres? No. Aunque me ponga en el reinado de entre los árboles, no, para mí eso no es. Yo he tenido algo mejor, y es que servirle al hombre y a Dios. A ese hombre, a ese creyente que es como la vid, que se levanta en los momentos que el diablo le dice: es mejor que te rindas. Es mejor que te apartes, es mejor que te vayas de la iglesia. Es mejor, tú no tienes nada para ofrecer, tú no tienes nada para entregar. Pero es ese que ha comprendido, que dice: ¿cómo he de dejar lo más hermoso que Dios te ha dado? Que es un creyente que aunque con dificultades, pero siempre permanece. Pero también hay zarzas. Dijeron los árboles entonces a la zarza: anda tu reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigado bajo la sombra. Y si no, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Anda, zarza, reina sobre nosotros. La zarza es un arbusto de tallos sarmentosos, arqueado en las puntas de 4 a 5 metros, con aguijones fuertes en forma de gancho, hojas divididas, aserradas, y en el calor del desierto se desprenden. Es ese creyente que acepta todo lo que el mundo y el diablo le ofrece. Es aquel que en la congregación no tiene responsabilidades de nada, no tiene ningún trabajo, no tiene nada que valorar, no da frutos, solo espinas que lastiman el cuerpo de Cristo. A muchos el diablo brinda reinados en el mundo, cuantas cosas que sueñan como bonitas, como atractivas, y no han valorado la salvación que Dios les entregó. Prefieren irse a gobernar lo que el mundo les ha ofrecido. Los dones, los talentos, los ministerios, poco a poco, sin darse de cuenta, se convierten en una zarza sin responsabilidad, desanimado, enterrando todo lo que Dios les da. Hombres como la zarza, diciendo esta: pues yo no tengo nada que ofrecer.
ofrecer, ¿qué me importa? Si han de escoger que como zarza sea rey entre vosotros, pues vengan todos y abríguense. Pero ¿qué abrigo tiene una zarza si no solamente espinas? Es aquel que el diablo le brinda circunstancias de la vida, pero permiten que el diablo y el mundo le robe todo lo que les entregó. Pero hay una primera que tenía algo más que dar. Y entonces dijeron al olivo: ven, olivo, reina sobre vosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Aquel olivo silvestre es aquel que crece por su propia cuenta. No hay nadie que esté en el cuidado de él desde el principio para podarlo, curarlo, alimentarlo. Pero el sembrador, el agricultor, vela por su sembrado. Y el propósito de un árbol es dar fruto, dar semilla, prolongar la vida. Cuando este árbol se enferma, este olivo silvestre, dice, envejece, reduce su fruto. No hay un desbalance entre la cantidad de hojas. Puede tener más pocas para nutrirse del sol, menos ramas para dar fruto y un exceso de madera que endurece el tronco. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros éramos como ese olivo silvestre, que crecíamos por nuestra cuenta. Y llegamos al punto de la vida donde simplemente, hermanos, para nutrirse, este olivo silvestre envejece, reduce el fruto, hay un desbalance entre hojas, empieza a nutrirse por el propio sol, pero ya las ramas no son las suficientes. Ahora hay un exceso de madera que endurece el tronco, pero es ahí donde el agricultor empieza a actuar para revivir ese árbol. Y cuando el árbol tarda de madurar, dice que no da el fruto a su tiempo. Dice, es injertado para ser como el buen olivo, que sale de su letargo y da frutos abundantes y florece. Pero ¿sabe qué pasa en el injerto? En el injerto a este árbol silvestre, a este olivo, se le abre una herida y el árbol inmediatamente reacciona ante el peligro de muerte. Nosotros éramos ese olivo silvestre que, estando a punto de morir, vino el agricultor y empieza a hacer una herida en nosotros. ¿Sabe para qué? Para que el árbol despierte. Inmediatamente empieza a despertar y se ve que está en peligro de muerte. Pero cuando está en peligro de muerte, sale de su zona de confort y empieza a tener una movilidad de supervivencia, con un proceso de renovación. Cambia su patrón de dar frutos, se volverá fructífero, asegurando que no va a morir y que su semilla será fructífera. ¿Cuántos de aquí han hecho injertos con ramas, con hojas, con frutales? Y entonces empieza a abrir una herida de entre el árbol y injerta otra rama de otro fruto y empieza a progresar y a dar un fruto diferente. ¿Sabe que el fruto de nosotros no era tan atractivo para entregárselo a Él? Y estando a punto de morir, Él coge nuestra vida y empieza a abrir una herida, pero injerta un buen olivo para que el árbol, mientras está muriendo, dice, empiece a despertarse. Y entonces empieza una supervivencia. Y el agricultor empieza a tomar las ramas de los árboles, de un buen fruto, de la raíz de los árboles fuertes, para hacer un árbol superior. Este hombre coge del buen olivo, del fruto del buen olivo,
y lo coge y lo injerta en el higo silvestre y empieza a permanecer allá. Por eso la palabra dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece, dice, ese llevará buen fruto. Pero es necesario injertarnos al buen olivo. Al buen olivo. Ahora es un olivo distinto. Ahora ya no es un olivo silvestre. Ahora da buen fruto. Ahora las raíces de los árboles son fuertes para hacerse superior. Aún aunque esté en un terreno difícil, allá será fructífero. Que tenga una raíz fuerte, que lo tenga derecho, aun cuando esté cargado y los vientos lo azoten, ese va a permanecer firme porque ha sido injertado. Antes era olivo silvestre, ahora es del buen olivo. Y ahí está ese cristiano que permanece en la palabra. Ahí está ese cristiano que ha permanecido. Ahí está ese cristiano donde siempre comprenderá que no hay nada mejor que entregarle la vida al Señor. Pero dice: oh olivo, ven y reina sobre nosotros. Mas el olivo respondiendo: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios. ¿Por qué el aceite? Porque el aceite se utilizaba para ungir la oveja. Porque el aceite se utilizaba para medicina. Porque el aceite se utilizaba para la unción. Porque el aceite se utilizaba aún para los alimentos. Pero ahora es necesario comprender que el mundo ha de llamarnos a todos nosotros y el diablo a querer quitar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero hoy es necesario que usted se pregunte por un momento: ¿qué tienes en tu vida para dar? ¿Qué has tenido para ofrecer? ¿Qué has tenido para entregar? Qué bueno es que en la necesidad de la vida y en los momentos de los años que llevamos viviendo toda nuestra vida cristiana, aunque muchos se han retirado, aunque otros se han apartado, pero ¿sabe qué ha pasado? Que aunque por más apartados que hayan estado, no se han podido olvidar que en la vida del creyente hay algo que no le pertenece al mundo. En la vida tuya hay algo que un día fue puesto por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Y aunque te lo presente para el mundo, no es para el mundo, porque Dios nos ha dado dones, talentos, ministerios, para que tú le puedas servir al que un día te escogió. Es necesario, querido hermano, que usted entienda algo. No son los momentos de la vida, no son las circunstancias de lo que vivamos, pero es necesario entender que un día llegamos con una vida vacía, con una vida hueca, con una vida sin dirección. Ahora la higuera dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. El olivo dice: he de dejar mi aceite, con el que honro a Dios y a los hombres. Pero una zarza que no tenía nada dijo: pues no me interesa nada, aquí lo entrego todo. Y yo no sé si en esta mañana quizás aquí hayan zarzas que usted piense: nunca he tenido nada para entregar, ni un corazón limpio, ni un corazón íntegro. ¿Qué tienes tú que lo que el mundo te pida
¿Qué tienes tú que lo que hayas vivido y lo que hayas tenido desde un principio? Dijo este hombre, Jotán, el mundo entienda, comprendan que este hombre Abimelech pasó por encima de los que estaban, pasó por encima de la familia, pasó por encima porque quería gobernar un mundo, un reino, un palacio que era inquebrantable por la voluntad. El diablo está llamando a hombres y mujeres para robarles lo que Dios les ha puesto en la vida. Hermano, yo no sé tú cuánto has llegado a amar a Dios. Yo no sé cuánto has vivido una vida. No te preocupes si te ha tocado una vida difícil. No te afanes, no te preocupes. Dice que la higuera crecía por el suelo arrastrándose, pero cuando la miraban, allá estaba el fruto de la higuera. Yo no sé cuántos han tenido que vivir una vida, quizás arrastrándose para crecer, quizás llevándose, agarrado de muros, de montañas, apoyándose del uno del otro. Pero aquí están, aquí estamos, diciéndole al mundo cómo he de dejar a Dios. Cuando el mundo te pida algo, dile cómo he de dejar lo que Él me dio. ¿Cómo he de entregarte la salvación que me regaló? ¿Cómo he de entregarte a ti el mundo perdido, un mundo que divaga entre el pecado, la corrupción, la maldad, el egoísmo, el pecado y todo lo que el mundo ofrece? Pero que haya alguien que diga: Señor, en esta hora lo que yo tengo, lo tengo es porque tú me lo has regalado. Y aunque el mundo me lo quite, aunque el mundo me lo quiera robar, dígale: ¿cómo he de entregarle? ¿Cómo de entregarle lo que tú me diste? ¿Cómo le vas a entregar tu familia al mundo? ¿Cómo le vas a entregar tu espiritualidad al mundo? ¿Cómo le vas a entregar lo que Dios te regaló? Qué bueno es que le digas: aunque me toque arrastrarme. Aunque me toque arrastrarme, yo seguiré dando aquel buen olivo. ¿Cómo de entregarte la unción? ¿Cómo de entregarle el mosto con el cual agrado a Dios? Dígale: ¿cómo he de entregarle mi vida? ¿Cómo has de entregarle tu juventud? ¿Cómo has de entregarle tu corazón? Si un día el Señor te lo dio y te lo llenó y puso su gracia sobre tu vida, y aquí estás nuevamente. Esté sobre sus pies, tenga la amabilidad. Pero si hay alguien, escúcheme, si hay alguien con un corazón vacío, si hay alguien que quiera decirle con manos vacías, con un corazón vacío vengo a ti. Si hay alguien que quizás le vaya a decir: pues hoy no tengo nada que darte. Quizás muchos dirán: hoy no tengo que ofrecerte. Hoy no tengo que darte quizás una vida insípida, quizás un corazón vacío, quizás una vida arrugada, gris para el mundo, Señor. Pero ¿por qué no le dices si hoy tú quieres llenar esta vida y este corazón? Llénalo no para agradar al mundo, sino que haya alguien que le diga: de ahora en adelante, con lo que me des, Señor, te voy a servir, cueste lo que cueste, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No importa, mi vida será para honrarte todos los días de nuestra vida. Y tú quieras decirle: ven y llenas. Yo siento la presencia del Señor. Yo quiero pedirte que de esta mañana usted le abra el corazón a Dios. Usted quiera decirle: Señor,
Dígale al mundo, ¿cómo voy a entregarte todo lo que Cristo ha hecho por mí? Dígale al mundo, ¿cómo he de entregarle la unción que tú me has dado? El poder de tu gracia. ¿Cómo he de entregarle al mundo lo que Dios te regaló con tanto esfuerzo? Yo quiero invitar a alguien más. Vamos a orar, vamos a orar. Dígale, Señor, en esta mañana, Señor, ¿por qué no vienes y llenas? ¿Por qué no vienes y te rebosas en mi vida? ¿Por qué no vienes, Señor, y empiezas a tomar nuevamente el corazón vacío? El corazón que no tiene de pronto la capacidad de darle a Él todo lo que te está pidiendo. Pero si tú le dices, Señor, si hoy vinieras y llenaras nuevamente este corazón, soberano Jesús, No tengo nada para